A partir de este momento comenzamos a jugar de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Con ustedes, su conductor, Gonzalo Vázquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, todos y todas a este club cada vez más grande que se llama de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Todos los mundiales, uno por semana, como es nuestra costumbre, ¿eh? Antes de meternos en este nuevo capítulo, les agradezco, pero sinceramente, todos los comentarios, las visualizaciones, todo lo que tiene que ver con la participación de ustedes, indirectamente o no tan indirectamente, para hacer crecer a este club cada día un poquito más. Te decía, esta vez la quinta Copa del Mundo, la primera realizada en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No podía ser en otro lugar que en Suiza, por supuesto, la eterna neutral, la única nación europea que no participó del conflicto armado ni del lado del nazismo, ni del lado de los aliados. Entonces, era el lugar ideal para seguir con la cadena mundialista en territorio europeo. 1954, bueno, antes de ese año, mejor dicho, ya era época de acomodos, de digitaciones, de conveniencias en los sorteos, y cuando don Jules Rimet se dio cuenta de eso, prefirió renunciar a la FIFA, dar un paso al costado y asumir una presidencia de honor, unánimemente aceptada por el resto de los dirigentes. Pero el formato del Mundial iba a ser de 16 países, se iba a jugar entre el 16 de junio y el 4 de julio de aquel año 54. Iban cada grupo de 4 equipos cada uno, iba a tener 2 cabezas de series y 2 equipos supuestamente más débiles, que no se iban a enfrentar entre sí, ni los débiles ni los cabezas de serie. Pero antes de meternos en el corazón del torneo, en el inicio mismo del torneo, hubo problemas también en las eliminatorias, no tanto en Sudamérica. Brasil, omnipresente por supuesto, y Uruguay defendía por primera vez fuera de Sudamérica su título de bicampeón del mundo y hasta ese momento invicto en los campeonatos mundiales. Es así que Argentina siguió con su aislamiento. Algunos dicen que fue porque nadie que le podía dar seguridad al entonces presidente, el general Juan Domingo Perón, de que el equipo argentino se consagraría y traería la Copa del Mundo para nuestro país. Sin embargo, mandaron una delegación en carácter de observadora, encabezada por el técnico del equipo nacional de entonces, te hablo claro de Guillermo Stabile, y al concluir dijo que Argentina en aquel Mundial del 54 hubiese tenido una actuación destacada. En realidad, me animo a decirte que, a juzgar por los resultados obtenidos 4 años más tarde, en el Mundial de 1958, aquellas observaciones no sirvieron para nada. Pero bueno, sigamos. Plena Guerra Fría, en 1954, entre las 2 potencias mundiales, por un lado Estados Unidos y por el otro la Unión Soviética. En cualquier momento iba a estallar una nueva guerra, más concretamente por el conflicto que se mantenía en el paralelo 38 de latitud norte, el que dividiría y divide Corea del Norte y Corea del Sur. Afortunadamente, el conflicto no pasó a mayores y es la única nación del mundo en este momento que está dividida en 2 partes, del norte la comunista y del sur la capitalista que simpatiza con Estados Unidos.
Y hablando de Corea del Sur, hacía su debut mundialista, nada menos que frente a Hungría y frente a Turquía. ¿Sí? Pero no fue nada auspicioso el debut surcoreano, porque en 2 partidos recibió 16 goles en contra y no marcó ninguno. Pero no iba a ser la única selección que no marcara ningún gol, ya que Checoslovaquia en el grupo 3 tampoco iba a anotar, tampoco se iba a anotar en el marcador, y asimismo como Escocia, la otra selección del grupo 3, se fue sin gritar ningún gol a favor. 4 grupos de 4 equipos cada uno. En el grupo 1, Brasil, Francia, Yugoslavia y México. Por el otro estaba el gran candidato a llevarse la Copa del Mundo: Hungría, Alemania Federal, que volvía después de la suspensión que había sufrido junto a Japón, que le prohibió incluso participar de las eliminatorias para el campeonato de 1950, Hungría y Alemania, te decía, también Turquía y Corea del Sur. En el grupo 3, Austria, Uruguay, Checoslovaquia y Escocia, y en el grupo 4, los locales: Suiza, Italia, Inglaterra y Bélgica. Antes de irnos a las diapositivas, te iba a contar algo más de las eliminatorias europeas. El caso de España con Turquía fue realmente llamativo. En España jugaba un jugador que había nacido en Hungría y que había integrado la selección de su país y la de Checoslovaquia antes de ser parte del equipo español. Te hablo, claro, de Ladislao Kubala. Cuando la Federación Húngara se enteró de que Kubala podía ser un elemento, un jugador que participara en las eliminatorias, solicitó a la FIFA su inhabilitación, y el mayor organismo del fútbol del mundo lo autorizó. Entonces, el desempate o la serie eliminatoria entre España y Turquía lo tuvieron a Kubala mirando el partido desde la tribuna. El primer juego, celebrado en Madrid, fue una cómoda victoria española por 4-1. 2 semanas más tarde, en Estambul, una actitud especulativa del equipo hispánico y un gol sobre la hora les trajo la derrota, y ganó Turquía 1-0 faltando poquito para el epílogo del encuentro. En aquel momento la diferencia de gol no contaba, así como la serie de penales tampoco. Fue entonces que decidieron hacer un partido de desempate en Roma, que finalizó empatado 2-2 al cabo de los 120 minutos. Como te decía, las series de penales no se habían implementado todavía en el reglamento, y entonces un niño italiano llamado Franco Gemma fue convocado para sacar una de las 2 bolillas que tenía el equipo clasificado por sorteo, y Franco, el pequeño Franco, sacó la bolilla con el nombre de Turquía. Fue así que los españoles se perdieron la clasificación. Y el caso de la Unión Soviética, siempre hablando de las eliminatorias, fue bastante diferente y tuvo mucho más que ver con la política afuera de la cancha. El mariscal Tito, que gobernaba Yugoslavia, se había atrevido a oponerse al gobierno absolutista de Joseph Stalin, y entonces Stalin quería aplastar a los yugoslavos en Belgrado, pero la operación parecía demasiado riesgosa. Entonces el fútbol fue un sustituto de la guerra, y en la semifinal olímpica celebrada en Helsinki en 1952 fue la excusa perfecta para que los jugadores soviéticos y los jugadores yugoslavos intercambiaran insultos de toda clase. En el partido semifinal, los yugoslavos eran claramente superiores, y al final del primer tiempo vencían 3-0, y a los 29 del segundo anotaban un nuevo gol para colocarse en ventaja por 5-1. Pero en aquel momento las energías de los jugadores balcánicos se habían agotado. En los siguientes 16 minutos, más el tiempo agregado, los rusos efectuaron una conmovedora reacción, empataron el partido, que terminó 5-5.
Un desempate unos días más tarde fue también por un lugar en la final olímpica y otra vez los yugoslavos fueron superiores futbolísticamente, administraron mejor sus energías y se impusieron por 3-1. Al finalizar el encuentro, cuando Stalin se enteró del resultado, se dice que tuvo un ataque de rabia y por eso decidió eludir la participación de las eliminatorias de aquel campeonato del mundo que los soviéticos se apartaron de aquella serie alegando obediencia de instrucciones superiores. Vaya uno a saber qué clase de instrucciones superiores. Pero bueno, vamos a seguir con todo esto, con el resumen de la Copa del Mundo y te invito a ver las diapositivas. Y así comenzamos, Copa del Mundo de 1954 en Suiza, el afiche oficial del Campeonato del Mundo, bastante pintoresco, bastante lindo, refleja un aparentemente muy lindo gol convertido. Los suizos, además de hacer muy buenos relojes y por supuesto muy buenos chocolates, se les ingeniaban también para realizar los afiches, en este caso el de la Copa del Mundo. La pelota oficial del Mundial parece más una pelota de vóley que una de fútbol, pero fue así, amarilla, con los bajos escritos, con el equipo suizo campeón del mundo, ya como dando a entender que querían que la copa se quedara en Suiza. La pelota del partido en el bajo de abajo, todo escrito en inglés. Stanley Rose, el presidente de la FIFA, elegido en 1954 hasta 1974, que dimitió de su cargo, perdió una nueva reelección justo antes del Mundial que se iba a realizar en Alemania Federal y había asumido antes del comienzo del campeonato realizado en Suiza. La primera goleada, 9-0 de Hungría sobre Corea del Sur, los coreanos con camiseta azul y los húngaros camiseta roja oscura, casi vino tinto, liderados por el gran Ferenc Puskás. Hungría había ganado la medalla de oro 2 años antes en los Juegos de Helsinki en 1952, que te contaba hace un ratito el famoso doble partido semifinal entre soviéticos y yugoslavos. No pudieron con los húngaros, que llegaban invictos durante 2 años al campeonato y eran, por supuesto, los máximos candidatos a levantar el trofeo. Precisamente uno de los goles, de los 2 que marcó Ferenc Puskás para la goleada 9-0 de Hungría sobre Corea del Sur. Era la sensación del campeonato, ese equipo dirigido por quien era viceministro de Deportes de la República Popular de Hungría, hablo claro del doctor Gustav Seles. En este caso una foto con el de Sandor Kocsis para el baile a toda orquesta que le dio Hungría a Corea del Sur. Y otra goleada más que los coreanos sufrieron días más tarde. Turquía tampoco tuvo piedad de ellos y los goleó 7-0. En la primera fecha, los turcos habían perdido 4-1 frente a Alemania. En Basilea, el primer partido entre húngaros y alemanes concluyó con la victoria del equipo de Puskás. Fue por 8-3 en el estadio de Basilea, al rayo del sol, un gran festival frente a un equipo alemán mechado de suplentes. La gran mayoría del once inicial que jugó en aquella tarde que los alemanes perdieron eran habitualmente suplentes. Sin embargo, debutó Helmut Rahn y necesitó ese partido para marcar un gol. 4 goles de Kocsis, 2 de Hidekuti, 1 de Puskás y 1 de Todt para la goleada 8-3 de húngaros sobre alemanes.
Como no se enfrentaban todos contra todos, obligó a un partido de desempate. En el grupo 2, Alemania se despachó 7-2 ante Turquía en el desempate jugado en Zúrich. En esta foto lo vemos a Hans Schäfer frente al arquero y a un defensor turco. Los alemanes aquella tarde lucieron camiseta verde. En esta foto se ve oscura. El primer partido entre Suiza e Italia lo ganaron los locales, también por los octavos de final, un partido polémico disputado en Lausana con el arbitraje de Mario Viana. ¿Por qué te digo que fue polémico? Porque cuando estaban igualando 1-1, después de una jugada y un rebote en el palo, en el travesaño mejor dicho, Lorenzetti ponía el 2-1 para Italia. Un gol que el árbitro brasileño Mario Viana anuló por una presunta posición fuera de juego. Eso sí, tratándose de los italianos, la anulación del gol fue muy protestada. Otro desempate en el grupo 4, ya que Inglaterra había empatado con Bélgica, le había ganado a Suiza en la segunda fecha, mientras que los italianos golearon 4-1 a Bélgica. Entonces tuvieron que verse las caras otra vez, suizos e italianos. En Basilea, otro encuentro de desempate por los octavos de final, siempre lo fue ganando Suiza. 2-0 primero, un descuento de Lorenzetti para Italia y en el medio de la mayor presión italiana, a 6 minutos del epílogo, o mejor dicho, en los últimos 6 minutos de juego, Suiza marcó 2 goles que decretaron el pase a cuartos de final de los locales y la vuelta a casa de los italianos. Otra goleada, en este caso en el grupo 3, Austria se aprovechó de Checoslovaquia y la goleó 5-0, partido jugado en Zúrich. De esos 5 goles, Prost marcó 3 y Stoyaspal los otros 2. En esta escena, uno de los 5 tantos austríacos en aquella tarde de Zúrich. También en Basilea, Uruguay se despachó con los escoceses 7-0. En la foto de la izquierda, coloreada, Omar Míguez de cabeza marcaba uno de los tantos, y en la foto grande de la derecha, Julio César Abadi, el pardo, mandaba la pelota al fondo del arco de Escocia, una de las 7 veces en la que los británicos tuvieron que sacar del medio de la cancha. 7-0 para Uruguay. Y llegamos al partido con más goles en toda la historia de la Copa del Mundo. En Lausana, Austria se medía con Suiza y le ganó 7-5. Pero fue un partido de locos, dirían los abuelos, dirían nuestros mayores. ¿Por qué? Porque antes de los 30 minutos Suiza ganaba 3-0. Pero en 3 minutos los austríacos les empataron el partido. Te dije que era un partido de locos. El primer tiempo terminó 5-4 a favor de Austria. Y el partido después 7-5. Se irritaron las gargantas, los relatores se cansaron de gritar goles y todos tuvieron con anginas. Y te cuento otra cosa. El arquero suizo, Pagler, jugó con una insolación, porque aquella tarde en Lausana el termómetro marcaba 40 grados. Sí, al rayo del sol y con un calor inusual, teniendo en cuenta Suiza, que el verano se siente, pero no de semejante manera. Pero bueno, 40 grados, calor para todos, goles y diversión para todos, clasificación a la semifinal para los austríacos, 7-5 para ellos. Otro cuarto de final en Ginebra, Alemania Federal pasó varios sustos, sobre todo en el primer tiempo, y le ganó a Yugoslavia 2-0. En la foto de arriba a la izquierda, el primer gol alemán marcado por Horvath en contra de su valla, mientras que en la segunda foto de arriba,
Helmut Rahn, que sería decisivo en el encuentro final, en una acción del partido junto a su marcador yugoslavo. En la foto chiquita de más abajo, el arquero alemán Toni Turek ante la mirada de Bora Milutinovic y Sever jugando para Yugoslavia y Werner Riedel, que también lo custodia. 2-0 para Alemania y no sin sustos. La batalla de Berna, un durísimo encuentro disputado entre húngaros y brasileños, en el cual ganó Hungría 4-2. El partido se disputó del primero al último minuto abajo de la lluvia. Los dos tuvieron expulsados Josef Posic en Hungría, mientras Nilton Santos y Branda Osinio vieron la expulsión, se tuvieron que ir a las duchas antes, terminaron 10-9. Los goles, Coxis en 2 oportunidades, Hirek Kuti y Lantos de penal para Hungría, en tanto Didi y Julinho marcaron para Brasil. Pero lo de la batalla de Berna surgió por los incidentes, violentísimos incidentes ocurridos ni bien terminó el partido. Aparentemente, Puskás, que no había podido jugar por su lesión sufrida ante Alemania en el primer partido, fue a festejar al banco brasileño y se burló del técnico César Moreira, quien, ni lerdo ni perezoso, se levantó del banco y empezó a agarrarse a trompadas literalmente con el capitán húngaro. Vino el zaguero Piñeiro y agredió a Puskás, quien tomó una botella del suelo, según se dice, y le abrió la cabeza de un botellazo, provocándole una herida por la cual le tuvieron que dar unos 4 puntos de sutura. Se desató la barbarie cuando los brasileños invadieron el vestuario húngaro y una media hora tardó en llegar la calma porque se había desatado una riña comparable con las peores de cualquier manifestación política. Aún así, la FIFA no presentó ninguna sanción ni contra húngaros ni contra brasileños. Brasil tenía que esperar 4 años más tarde para cumplir su sueño de conquistar la Copa por primera vez, en tanto Hungría, después de este cimbronazo, seguía aparentemente de manera incontenible hacia la conquista del título. Pasa a semifinales para los húngaros. En Basilea, cuartos de final también, Uruguay le ganó a Inglaterra por 4-2. Uno de los goles, el segundo, lo convirtió Obdulio Varela, Borges, Schiaffino y Javier Ambrois fueron los autores de los goles uruguayos, en tanto Finney y Lofthouse marcaron para los ingleses. En la primera foto de arriba a la izquierda, en color ya, sin reprocesamiento electrónico, una de las acciones, Miguel buscando de cabeza ante Billy Wright, el capitán inglés, y el arquero Merrick. En tanto, en la segunda es el gol de Schiaffino para Uruguay en la foto de la derecha en blanco y negro. Pero no todas fueron rosas para los uruguayos porque en ese partido se lesionó el negro jefe. Hablamos del capitán oriental Obdulio Varela, que de esa manera puso fin a su carrera deportiva. Pero no se fue al banco, se quedó en un costado dirigiendo a sus compañeros para derrotar a los ingleses. Cualquiera diría que el negro jefe jugaba incluso hasta sin jugar. El partido del siglo, Hungría le ganó a Uruguay 4-2 en Lausana, otro partido disputado también abajo de la lluvia, del primero al último minuto, con el dato que necesitaron los húngaros los 30 minutos de alargue para eliminar a los uruguayos. En la primera foto de arriba a la izquierda vemos a Zoltán Szybor festejando su gol para la apertura del marcador, en tanto arriba a la derecha el cabezazo de Nandor Hidekuti para el 2-0. En la foto de abajo, el argentino Juan Hopper, que jugaba para Uruguay,
no, fue de titular porque no existían los cambios en ese momento, y en los últimos 15 minutos llegó al gol por 2 veces consecutivas. Una vez que logró el empate 2-2, con el que con el que forzaría al tiempo suplementario, salió festejando y quedó desmayado, sufriendo un paro cardíaco durante 30 segundos. Los médicos uruguayos lo reanimaron, se levantó y siguió jugando como si nada le hubiese pasado. ¡Qué locura!, ¿no? La otra semifinal en Basilea, Alemania goleó, no tuvo ningún tipo de problemas frente a Austria, a la que humilló, apabulló por 6-1. Los alemanes volvían al primer plano del mundo futbolístico en la primera cita después de la Segunda Guerra Mundial. Clasificación a la final con goleada incluida. El tercer puesto se disputó en Zúrich el sábado 3 de julio de aquel año 54. Austria, con camiseta roja, superó a Uruguay por 3-1. Algunos de los jugadores uruguayos, pilares fundamentales, no pudieron jugar, como por ejemplo Rodríguez Andrade, Schiaffino, Obdulio Varela, no pudieron estar presentes en el encuentro por el tercer puesto. Fue así que los austríacos llegaron a su mejor actuación en las Copas del Mundo. Se impusieron a Uruguay por 3-1 y se ganaron la medalla de bronce en el Mundial Suizo. Aquí el escenario de la final, en Berna, el estadio Wandorf, un día con sol, porque la final se disputó bajo de la lluvia. El estadio fue demolido en 1957 y reconstruido 2 años más tarde en el mismo lugar. Pero ahora está destinado a otras disciplinas deportivas, como por ejemplo las variantes de atletismo o quizás el rugby. Antes del partido final, foto en color para el saludo de los capitanes Fritz Walter de Alemania y el gran Ferenc Puskás, que no se quiso perder la final, por Hungría. El árbitro William Lynn de Inglaterra, era la segunda vez consecutiva que el partido decisivo lo dirigía un juez inglés. Y a los 5 minutos de comenzado el juego, el gol de Puskás que ponía a Hungría en ventaja por 1-0. 3 minutos más tarde, el arquero Toni Touré pierde la pelota, Seymour se la roba y la manda al fondo del arco, colocando 2-0 a los húngaros. Antes de seguir, te cuento que los alemanes implementaron una innovación, sí señor, por demás novedosa, que con el tiempo la fueron adoptando todos los equipos del mundo, que fue la colocación de tapones intercambiables en la zona de los botines. Estos tapones tenían diferente longitud de acuerdo al estado de la cancha. Si estaba seca y se jugaba con sol o sin lluvia, se jugaban con tapones de determinado tamaño, en tanto que si la cancha estaba embarrada por un fuerte diluvio, los alemanes ponían tapones un poquito más largos, como para no caerse en el medio de la jugada y quizá perder una pelota que pudiera terminar en gol recibido. 10 minutos del primer tiempo, sí, descontaba Alemania, gol de Morlock, aprovechando un rechazo defectuoso del defensor Lantos, llegó antes que el arquero Jula Grosic para poner el parcial 2-1. Hungría ganaba, pero ahora muy apretadamente. Y aquí el empate. 8 minutos más tarde, la igualdad que alcanzaba Alemania, gol de Helmut Rahn, que se está dando vueltas en el área chica para empezar a festejar. Nadie lo podía creer. En menos de 20 minutos, 4 goles, 2 para Hungría, 2 para Alemania, y ya nadie dudaba de que aquello distaba de ser un paseo consagratorio
para el equipo magiar. Hasta el final de la primera parte, situaciones de peligro para un lado y para el otro. Hungría con 2 tiros en los palos, una volea de Coxis que se estrelló en la base del palo derecho y recorrió toda la línea del arco alemán, mientras que Sandor Coxis conectó un cabezazo que fue a dar en la parte superior del travesaño. En el segundo tiempo, Hungría siempre más claro a la hora de pisar el área contraria. El puntero Sibor tiró y la pelota pegó en el palo derecho del arco de Toni Turek y Werner Kohlmeier salvó por 2 veces consecutivas su arco sobre la línea ante tiros de Ferenc Puskás. Se podría decir, como se habla en la tribuna, que Hungría en aquel partido literalmente no ligó. Y vaya si no ligó, porque a 6 minutos del final del encuentro, cuando todos pensaban que el alargue iba a ser una pesadilla para los físicos de los 22 jugadores que ya no resistían más, Helmut Rahn toma la pelota al borde del área, elude a Laurent con el número 6, saca un soldazo cruzado y Alemania pasa a ganar 3-2. Helmut Rahn, factor decisivo, ya que convirtió 2 de los 3 goles alemanes frente a los húngaros en la final. Y aquí la foto del gol desde otro ángulo. Ya el arquero caído, la pelota en el fondo del arco y empieza el milagro de Berna. Nadie lo podía creer, ni propios, los alemanes, ni extraños, el resto del mundo. Pero no terminaría el partido todavía, porque 3 minutos después, una gran combinación entre Hidekuti y Coxis terminó en un pase para Puskás que concretaba el tercer gol húngaro, pero el árbitro lo anulaba a instancias del árbitro asistente, aludiendo posición fuera de juego. Los húngaros hubiesen podido protestar, pero no lo hicieron. Aquí, el presidente de honor de la FIFA, Georges Rimet, le entrega la Copa del Mundo a Fritz Walter, el número 16, el capitán de Alemania. Y una medalla de plata para el gran Ferenc Puskás, que todavía siente ganas de sonreír, pero por dentro la bronca de él y de sus compañeros parecía no tener fin. A los 8 minutos del partido ganaban 2-0, pero después se dejaron estar y perdieron el encuentro acaso más importante de sus vidas, o por lo menos de sus carreras profesionales. Para este mundial, la base de la Copa Jules Rimet fue modificada, ya que en la base original, que era cuadrada, no podía escribirse el nombre del campeón del 5º mundial. Se hizo una base octogonal de lapislázuli con placas interiores de oro y plata intercaladas, con el agregado de placas de oro exteriores en cada cara para poder anotar el nombre del vencedor hasta el torneo de 1998. Es decir, se podían grabar 2 campeones escritos en cada una de las placas de oro. Las figuras destacadas, insoslayable, una diapositiva pura y exclusivamente para el gran Ferenc Puskás, que sufrió una lesión en el tobillo en el segundo partido, el primero ante los alemanes, y le impidió jugar frente a los húngaros, frente a los brasileños y frente a los uruguayos. Y aunque estaba en inferioridad de condiciones en lo que hace a su estado físico, no se quiso perder la final, no le faltaba razón. Otras figuras destacadas de los húngaros, Nándor Hidekuti y Gyula Grosics, el gran arquero de Hungría. Entre los alemanes, Helmut Rahn, el héroe de aquella final del 54, y también Toni Turek, el gran arquero titular del equipo de Sepp Herberger. Gustav Seves, el viceministro de Deportes de la República Popular de Hungría, era también el director técnico del equipo nacional.
Fritz Walter, el capitán del equipo campeón, fue la figura que se transformó en leyenda de un equipo que carecía de estrellas rutilantes, pero Fritz Walter, con su exquisita calidad y su excelente pegada, se destacaba seguro por sobre el resto. Y te hablaba hace un ratito de Sepp Herberger, el técnico alemán, que ya era entrenador de la Alemania unificada, todavía en el Mundial, desde el Mundial de 1938, y lo sería hasta la Copa del Mundo de 1962, y 2 años más tarde, en 1964, renunciaría a su cargo. El gran ballet húngaro, los mágicos magiares, ellos sí que son los campeones sin corona del mundo. Ferenc Puskás encabeza la fila, el arquero Grosics, Busanski, Hideg Kuti, Josef Bosik, Lantos, Laurent, Zacharias, Sibor, Kocsis y Todt. Un grandísimo equipo. Y teniendo en cuenta que se dice que nadie se acuerda del segundo, observando al equipo húngaro del 54, podemos demostrar tranquilamente lo contrario. Los alemanes, el día de la final, Fritz Walter, Turek, Posipal, Helmut Rahn, Eckel, Werner Liebig, Kohlmeier, May, Morlock, Ottmar Walter, así se dice, y Hans Schaffer, los 11 que ganaron increíblemente la Copa del Mundo, cuando nadie apostaba ni 50 centavos por ellos. Se marcaron 140 goles en apenas 26 partidos, y eso que faltaron jugar 6, a un promedio de 5,38 goles por juego. Y también una verdadera barbaridad la cantidad de goles, teniendo en cuenta que no jugaron todos contra todos en la fase de grupos y que hubo 3 selecciones que no marcaron tantos. Te hablo de Uruguay, de Escocia, de Checoslovaquia y de Corea del Sur. Si no, la cifra hubiese alcanzado o quizás superado el promedio de 6 tantos por encuentro. Se vendieron 943.000 entradas a un promedio de 36.269 por partido. Sándor Kocsis, el gran cabeceador de Hungría y otra vez un goleador, un jugador del equipo subcampeón del mundo, consagrado máximo goleador, que fue el máximo anotador precisamente del torneo, marcó 11 goles en apenas 5 partidos, pero en la final no pudo marcar. Famosos nacidos en 1954. A la izquierda tenemos a René Russo, reconocida actriz estadounidense que fue coprotagonista de actores como Kevin Costner y Pierce Brosnan, por citar solamente algunos, y a Mel Gibson, coprotagonizó junto a Mel Gibson una de las películas de la saga Arma Mortal. A la derecha, Kathleen Turner, otra actriz estadounidense que alcanzó gran fama como coprotagonista de unas cuantas películas, la mayoría de ellas junto a Michael Douglas. Y seguimos con los nacidos en el 54. A la izquierda, John Travolta, nominado al Oscar 2 veces. La primera por su protagónico en Fiebre del sábado por la noche y después por la película aquí conocida como Tiempos violentos. Y si hablamos de ganadores de Oscar, sí señor, Denzel Washington en la foto de la derecha, ganador del premio de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood por su papel secundario en la película Filadelfia. Y otra vez se daba una grandísima sorpresa. Esta vez los alemanes, como los uruguayos lo habían logrado 4 años antes, en 1950, frente a los brasileños, bien visitantes, favoritos de todos, y ahora los alemanes daban el golpe, daban la sorpresa. ¿Por qué te lo digo?
porque nadie daba un centavo por ellos, como lo comenté mientras compartíamos las diapositivas. Hay un rumor que dice que los alemanes jugaron bajo los efectos del doping durante aquella final porque a ciertos jugadores húngaros les resultó demasiado sospechoso que con el correr del partido y teniendo en cuenta el pésimo estado del tiempo y de que la cancha estaba muy embarrada y muy pegajosa, ellos seguían corriendo como si hiciera 5 minutos que habían empezado. Y por otro lado, hay cierto fundamento para creer en esas afirmaciones, porque después del Campeonato del Mundo, después de la consagración, los alemanes jugaron una serie de partidos amistosos y sufrieron una serie de desconcertantes derrotas, y además varios de los jugadores titulares de aquellos campeones del mundo del 54 sufrieron enfermedades rarísimas, lo que llevó a sospechar el primer caso de doping positivo, nunca confirmado por cierto, pero tampoco desmentido. Es un rumor que quedará para siempre en las tinieblas del tiempo. Pero, ¿vos qué opinás? ¿Será que los jugadores alemanes jugaron dopados? Sobre todo teniendo en cuenta este dato que te acabo de pasar. Lo cierto es que una vez que ese partido terminó, te hablo de la final, todo el mundo tenía la sensación de que ese encuentro no tendría revancha. Y tanto fue así, que desde aquel 4 de julio de 1954 hasta la fecha, alemanes y húngaros nunca han vuelto a enfrentarse por Copas del Mundo. Es increíble, ¿no? La verdad que es increíble que los húngaros hayan perdido de manera insólita, inédita, un partido que estaba al alcance de la mano. Se llevaron la desilusión más tremenda de su carrera y se corrió aquella lluviosa tarde definitivamente el telón sobre uno de los equipos más espectaculares que haya podido observar el mundo de la Copa del Mundo, precisamente. Todos los elogios fue la historia dedicada a Hungría, en tanto la consagración fue para Alemania. Para los puristas del fútbol fue un trago bastante amargo, bastante difícil de digerir, hasta el punto que muchos decían Alemania fue el campeón y nada más. Son opiniones, por supuesto. Hasta aquí la reseña de la Copa del Mundo de 1954. Desde ya les agradecemos por todas las visualizaciones, por todos los comentarios, también por todos los likes. Pueden unirse al canal de manera gratuita, el canal Gonza Vázquez, la carpeta de Taquito y Rabona Copa del Mundo. Si te perdiste las ediciones anteriores, no te hagas problema, están desde 1930 en adelante. Suscríbete, danos un like y un comentario o tal vez una crítica, que eso también nos ayuda y nos ayuda mucho. Nos despedimos hasta la semana que viene y cierra, por supuesto, nuestra voz de terciopelo, Nilda Duarte. Chao, hasta la semana que viene. Hasta aquí hemos compartido de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Volvemos la próxima semana. Dale, ponete la camiseta.